Vamos rápidamente con una entrevista que tuvo Juan Becerra Costa con la titular de la Secretaría de las Mujeres, porque el gobierno de México firmó un acuerdo con plataformas digitales como TikTok, Meta y Google para prevenir y combatir la violencia digital contra las mujeres. Escuchemos la entrevista de Juan Becerra Costa con Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Oye, vaya acoso que hay permanentemente en las redes sociales y indiscriminado. Y a mujeres, a niñas, a jóvenes, sí, del ámbito político. Tú eres víctima, sin duda alguna, desde hace ya tiempo. Pero cualquier mujer, por la simple cuestión de ser mujer, es blanco para estos ataques. ¿En qué consiste este acuerdo, Citlali? ¿Cómo llegamos a él? Mira, el pasado 25 de noviembre, que es Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la ONU declaró que fuera un año que visibilizara la violencia digital. Y bueno, a raíz de eso, además de varias acciones que hicimos, en su momento compartimos por acá, por ejemplo, para combatir el abuso sexual, etcétera, la presidenta me pidió explorar con las redes sociales, con las plataformas digitales, la posibilidad de construir un acuerdo voluntario que nos permita combatir esta violencia que sin duda existe en el espacio digital, ¿no? A raíz de eso y en colaboración con la agencia digital, convocamos a las principales redes sociales, a Meta, a YouTube, a Google, a TikTok. En Meta obviamente está incluido WhatsApp, Facebook e Instagram. Y les planteamos nuestra preocupación de cómo el espacio digital no sea un espacio en el que se siga trasladando y replicando las violencias que las mujeres viven fuera del espacio digital y que estamos haciendo un esfuerzo en el gobierno de México de combatir. Y bueno, llegamos a este primer acuerdo. Yo tengo que reconocer que ha habido voluntad de las plataformas. Solo X no se sentó a la mesa, manifestando que no tenía una oficina de representación en México. Pero bueno, yo lo quiero decir, es una de las plataformas quizás que más lucra con esta dinámica de odio que a veces vemos en las redes. Y llegamos a estos primeros acuerdos donde lo que estamos haciendo es fortalecer la protección de las mujeres en el ámbito digital, no solo con las herramientas que ya tienen las plataformas, sino también con la experiencia que tenemos nosotras al atender a algunas víctimas que viven violencia digital y con la experiencia que tienen activistas como Limpia u otras organizaciones de derechos digitales. Y llegamos a esos primeros acuerdos que me parece que van a ser muy interesantes e importantes y que además, déjame decirte, genera un precedente muy importante porque es el primer acuerdo de este tipo en todo el mundo que nos permite pensar, visualizar y construir pues un espacio digital mucho más armónico y seguro. Entonces, Citlali, estas redes sociales, Google, Meta, que es Facebook, que es Instagram, TikTok, la más nociva es Twitter, hoy X. No quisieron entrarle, ¿verdad? No quise, bueno, ellos argumentaron que no tenían oficina en México, pero mira, es como lo que decía la presidenta en la mañana, hay que abrir el debate. No puede ser que generen ganancias de tener usuarios y usuarias en México, que sea una plataforma que usemos y que no haya una corresponsabilidad con un llamado que el gobierno de México le hace de poder garantizar más seguridad para las mujeres en la plataforma. Entonces, bueno, vamos a insistir en poder tener un diálogo con ellos y si no, pues también lo vamos a informar y creo que las y los usuarios también tenemos que saber que ahora sí que cómo es la dinámica de cada empresa, ¿no? Y ahí la vemos clarísima, la más tóxica de todas es X, es antes Twitter, y por cada insulto, por cada ataque, por cada palabra violenta, por cada agravio, Twitter gana dinero. A ver, Citlali, ¿va a haber entonces entre estas plataformas de redes sociales una comunicación estrecha con las autoridades competentes para reaccionar en caso de que se presenten estos lamentables ataques y violencias en contra de niñas, jóvenes, de mujeres? Sí, mira, te pongo un ejemplo para aterrizar cómo estos acuerdos funcionan. No sé si te acuerdas, si la audiencia se acordará, este caso sonado de Diego N., que fue un chico en el Instituto Politécnico Nacional, que difundió imágenes íntimas de sus compañeras, además alteradas con inteligencia artificial,
Y como la ley Olimpia, pues digamos, es una gran herramienta para denunciar este tipo pues de violencias, porque este hombre tenía pues cantidad de contenidos íntimos de sus compañeras, deciden presentar una denuncia, avanza la denuncia, pero llega un momento en el que se pide una prueba forense digital que le llaman, y esa prueba forense pues solo está en manos de las plataformas digitales. La autoridad le solicitó la prueba, nunca hubo respuesta de las plataformas digitales, y se perdió el juicio, o sea, digamos, se quedó en impunidad este caso o no se resolvió como podría. Entonces, ahora a raíz de este diálogo hemos planteado con las plataformas cómo hacer más cercana la colaboración entre el espacio, digamos, real, donde hay denuncias, donde hay mujeres que viven violencia digital, que deciden utilizar la ley Olimpia, que denuncian algún delito de otro tipo, y que haya una colaboración mucho más cercana de las plataformas, y es parte de este acuerdo al que llegamos, por ejemplo, ¿no? Va a haber mayor facilidad para las personas víctimas de ciberacoso de poder denunciarlo y que estas denuncias fructifiquen de entrada, que se detenga el ataque, Citlali. Sí, de entrada que pueda haber una respuesta más, que construyamos o fortalezcamos criterios de en qué momento la plataforma, obviamente sin caer ni tantito en la censura, pero en qué momento la plataforma puede reaccionar el que baje un contenido. Pongo otro ejemplo. Lamentablemente hace un par de meses, y justamente mientras teníamos estas mesas de diálogo, salió la noticia de un grupo de Facebook en el que había hombres difundiendo contenido sexual de sus hijos y de sus hijas, de niños. Que se volvió un espacio digital pues de pornografía infantil de alguna manera y de difusión, bueno, muy, muy fea, muy compleja. Ese tipo, por ejemplo, de grupos, de contenidos, de usuarios, de inmediato es un delito el realizar este tipo de difusión de imágenes. Entonces, de inmediato tendría, bueno, lo hizo al final Facebook, de inmediato lo bajó, de inmediato desapareció ese grupo, ¿no? Entonces, esta rapidez también en la que actúan las plataformas para no revictimizar, para no viralizar algún contenido íntimo que se difundió, para no pues mantener alguna publicación o contenido que violente a alguna mujer. Entonces, ya tienen algunos criterios las plataformas, pero parte del acuerdo es construir criterios comunes, además con base en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestro marco de derechos humanos, para que pueda haber una actuación mucho más rápida y eficaz. Y hablando de rapidez y eficacia, Citlali Hernández, estos acuerdos, ¿cuándo podremos nosotros ver pues que ya estén en funcionamiento, en operación? Pues mira, ya llevamos rato dialogando desde noviembre del año pasado, articulando varias acciones, por ejemplo, el que pueda aparecer el llamado o digamos, la información de que si una mujer vive violencia digital, pueda llamar a la línea telefónica, al 079 opción 1. Y yo creo que en cuestión de días, por muchas semanas, estará ya activo todo el protocolo para que si una mujer tiene duda de cómo denunciar algún tipo de violencia digital, pueda marcar la línea, haya desde contención emocional hasta acompañamiento de denuncia. Entonces, la idea es que en los próximos días y semanas vayamos dando por resultados de cómo avanzan estos acuerdos y tener una mesa permanente que a lo mejor nos permita llegar a un segundo acuerdo en otro nivel de responsabilidades, ¿no? Pues muy importante este acuerdo firmado entre el Gobierno de México y plataformas digitales para prevenir y combatir la violencia digital contra las mujeres. Ahí está la entrevista completa, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Es la entrevista con Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Vamos